primero que quiero compartirle con ustedes son 3 herramientas que existen para usted poder identificar si los estudiantes están haciendo plagio. La primera de ellas, muy conocida, las 3 yo creo que son muy conocidas, es Turnitin. Turnitin, Turn It In, en inglés, se escribe completo. Turnitin, la segunda herramienta es Grammarly, como si fuera gramática, pero en inglés, Grammarly. Y la última se llama Copyscape. Así que son 3 herramientas que usted las puede utilizar, y entonces pues simple y sencillamente pues sube el documento que creó el estudiante y la herramienta te va a decir si el estudiante posiblemente hizo, qué posibilidad existe de que el estudiante haya hecho plagio. También usted tiene la página de Quillbot, estas son páginas que yo he mencionado en mi canal en TikTok. Quillbot, como muchas otras páginas, por ejemplo, tiene una función que sirve para parafrasear, es decir, lo mismo que se escribió, decirlo en otras palabras, que es una de las herramientas más comunes que usan los estudiantes. Y voy a explicar qué importancia tiene eso. De nuevo, Quillbot es una herramienta que te da dentro de esa herramienta te dice, yo tengo una herramienta de plagio que puedes utilizar dentro de esa misma herramienta. Así que usted tiene varias herramientas disponibles para usted como maestro y como profesor, sencillamente subirlo. Entonces usted pensará que yo no estoy aquí solamente para decirle cuáles son esas herramientas y nada más. Realmente le quiero dar recomendaciones en cuanto a cuál es mi perspectiva y mis años de experiencia sobre estas herramientas y sobre cuál debe ser, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, nuestra modalidad. Y se lo diré directa y sencillamente, no pierda su tiempo. No pierda su tiempo. La inteligencia artificial vino a ser, digamos que no se inventó, esto lleva años trabajándose, pero vino a ser como de conocimiento, ¿verdad?, público. Hola, buenas noches. Vino a ser de conocimiento público en noviembre del 2022. En el periodo entre noviembre 2022 y febrero 2023, en ese lapso de 4 meses fue que se vino, pues, digamos algo así como un gran despertar, ¿verdad? Y eso fue con el lanzamiento en noviembre del 2022, ChatGPT, el 2. Entonces ya luego en febrero tuvimos el ChatGPT 3. Ese 3 es el que usted puede bajar del Google Play Store. Y está gratis, ¿verdad? Y usted lo puede utilizar. Pero sin embargo, ya usted tiene disponible el 4. La diferencia es que el 4 usted tiene que pagar por el servicio. Y no nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Sino que nos vamos, ya estamos hablando, los expertos están hablando del ChatGPT 5, que se espera que salga a público ya dentro de algunos meses, posiblemente para ese tiempo de Navidades. Entonces, quiere decir que de nuevo, Turnitin, Grammarly, Copyscan, Quillbot son herramientas que usted puede utilizar, algunas de ellas pagando, otras de ellas tienen una versión gratuita. Los estudiantes tienen un acceso directo, completo, los estudiantes y usted, directo, completo, fácil, accesible. Casi voy a usar la palabra, está en todas partes, inevitable. Es prácticamente inevitable que usted se venga a conocimiento con estas herramientas. No hay forma. No me parece a mí ni siquiera razonable que alguien esté pensando que vamos a poder controlar. El gobierno de Estados Unidos recomienda no utilizarlo. Yo lo sé porque soy empleada. Recomienda no utilizarlo, sin embargo, son tantas las herramientas. Y dentro del mismo Google, el Scholar, dentro del mismo Google Forms, usted tiene herramientas, es decir, extensiones dentro de los programas que ya usted conoce. Si usted está utilizando el Google Classroom, pues el Google Classroom, usted le añade una extensión, le baja una extensión a ese Google Classroom y eso pues entonces le provee variedad de cosas de inteligencia artificial. Por ejemplo,
Hay una página que ustedes usan para hacer resumen, presentaciones, bueno, infogramas, y la página es Canva, canva.com. Pues entonces, Canva existía y era un programa que usted utilizaba mucho antes que usted viniera a conocimiento de la inteligencia artificial. Pues ahora Canva, automáticamente, como parte del servicio que ofrece, usted no tiene que hacer nada. Tiene integrado una alternativa, una herramienta de inteligencia artificial. Bueno, pues usted puede ir, por ejemplo, en Canva, lo puede constatar, ¿verdad? Cuando usted utiliza Documents. Entonces, Documents tiene un botoncito chiquitito que aparece como una varita mágica que dice The Magic Wand. Usted pulsa esa varita y entonces pues le escribe el prompt, las instrucciones, la pregunta, lo que sea que usted esté buscando. Así que esa es la razón por la cual es tan, prácticamente para mí, a mi entender, casi imposible que usted pueda controlar a los estudiantes, porque los programas que ya están utilizando integran una función que va a tener esa inteligencia artificial, porque el estudiante con su celular va a poder descargar el ChatGPT y pues lo tiene a la mano, lo puede tener en la computadora, en el notebook, ¿verdad? Así que, entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto a esto? Pues lo primero es que tenemos que entender que la forma en que usted enseñaba y la forma en que aprendíamos cambió totalmente con la llegada de la inteligencia artificial. Usted no enseña, si usted tiene 10, 15, 20 años de experiencia, usted no enseña. Su metodología no es la misma después que llegó el internet a cómo usted enseñaba antes. Porque con la llegada del internet, pues usted ¿qué tiene? Pues usted le pidió a los estudiantes correo electrónico. Usted tiene a los estudiantes utilizando los weblogs, las bitácoras en español. Entonces, aunque el curso sea presencial, usted tiene herramientas para hacer ese curso de una manera híbrida, ¿verdad? Entonces, ya no estamos enseñando, no estamos aprendiendo de la misma manera por la diversidad de recursos que tenemos disponibles, pues entonces tenemos que entender que tenemos que hacer nosotros ajustes como profesores. Entonces, ¿cuáles son esos ajustes? ¿Y qué es lo que usted nos recomienda si nosotros no vamos a poder? ¿Verdad? Por ejemplo, una de las formas que usted puede utilizar el mismo ChatGPT. En el ChatGPT usted tiene un botoncito, una función que es upload, que es la flechita para arriba, igual que es en los demás programas, en donde usted va a subir el documento. Lo primero que usted puede hacer es subir un documento que el estudiante le haya hecho antes, 1 o 2 documentos. Voy a coger específicamente el caso de los ensayos, que me parece a mí que es como que el dolor de cabeza más grande que están teniendo los profesores, pero pudieran tener otro. Yo voy a coger ese ejemplo. El estudiante, usted le pidió un ensayo, digamos en enero de 2023. Y luego entonces, en febrero, usted le pidió otro ensayo. Y entonces ahora que el estudiante tiene acceso a ChatGPT, usted va a estar viendo, y usted y yo sabemos por años de experiencia que nos damos cuenta rápidamente que esto como que no lo hizo el estudiante, pero usted no tiene la evidencia. Usted le puede decir a ChatGPT, sube el documento 1, subes el documento 2 del mismo estudiante y subes el documento 3. Y usted le va a decir al ChatGPT, de esos primeros 2 documentos, yo quiero que tú te fijes en vocabulario, en gramática, yo quiero que tú te fijes en el estilo de redacción, yo quiero que te percates como si fueras un experto maestro de español, un experto en lingüística, cuál es el estilo que tiene ese estudiante. Y luego somete el documento al cual usted pues tiene sus dudas. Entonces, por favor, compare con este tercer documento. Y por favor, indícame cuáles son las diferencias que puedes notar, cuál es la diferencia en el nivel en la complejidad de la sintaxis, en la complejidad del vocabulario, en la extensión de párrafos y oraciones, en el uso de más adjetivos. O sea, usted es el maestro y usted puede identificar en qué parte de la gramática es que usted entiende, de la gramática, de la sintaxis, inclusive hasta de la acentuación misma. Usted puede entender que el estudiante pues está haciendo plagio.
Así que la misma herramienta de ChatGPT no te va a decir, usted no la va a estar utilizando para que te diga, mira, dime si aquí hay plagio o no. ChatGPT lo puede hacer. Pero es importante que usted sepa la cantidad de errores que ya se han identificado que ChatGPT y la inteligencia artificial comete. Tenemos que saber que se equivoca. En mi canal yo he tenido varias personas que me han dicho que han subido al ChatGPT su propia tesis, su tesis de hace años de maestría, su tesis doctoral, y ChatGPT dice, esto es un plagio. Y entonces el autor sabe que no lo es. Por la primera razón que sabe que no lo es, porque en ese momento ni siquiera teníamos acceso a la inteligencia artificial. O sea que realmente es imposible que haya sido así. Así que hay ocasiones en que usted tiene. Entonces hay otros ejemplos en donde hemos visto que la inteligencia artificial se equivoca. Por ejemplo, ChatGPT te puedes decir y citar, porque la doctora Nancy Rodríguez dijo, y en ningún sitio está escrito y en ninguna parte aparece que yo dije, ¿verdad? Así que una cita que haga, usted tiene que ir y averiguar si esa cita de hecho la dijo esa persona. Otro de los errores comunes es que cita libros. El libro tal, el título tal, del autor tal, y esos libros no existen, no necesariamente existen. Así que no podemos estar pensando que esto es infalible. Pero lo primero que les estoy diciendo es, para atrás, para los que se están agregando y como un repaso, tienes que entender que tu forma de enseñar tiene que cambiar. Número 2, puedes utilizar las mismas herramientas de inteligencia artificial para subir el documento, 1 o 2 documentos de un estudiante y decir, observa el estilo, la sintaxis, la gramática y por favor compara y contrasta con este tercer documento. Y le puedes decir a ChatGPT, esto voy a hacer una live solamente para hablar de esto, ahora aquí solamente lo estoy mencionando. Hay una cosa que se llama los prompts, que lo que significa son las instrucciones, o sea, el texto que usted le escribe al GPT para que el GPT te dé la información. Mire, si usted le dice al GPT, mira, por favor, dame un resumen breve sobre qué es la contaminación ambiental. Pues mire, sepa que usted va a tener eso mismo, usted va a tener un resumen breve, usted va a tener, haga el ejercicio, usted va a tener un párrafo, quizás con suerte tenga 2. Ahora, si usted le dice a ChatGPT, por favor, toma el tema de la contaminación ambiental, específicamente la contaminación de aguas, específicamente comenzando desde este periodo. Provéeme ejemplos, dame la información en una tabla, enumera en orden de importancia los riesgos más grandes, los efectos más adversos, ¿verdad? Entre más específico usted sea, pues entonces mejores resultados usted va a tener. Así que ya te estoy diciendo, cuando vayas a subir esos trabajos de los estudiantes, qué específicamente tienes que mirar. Tú no le puedes decir al GPT, por favor, revisa estos 3 documentos y dime qué tú piensas. No, tiene que decirle, revisa vocabulario, revisa sintaxis, revisa complejidad, revisa estilo, compara. Ok, entonces lo próximo. Promover el pensamiento crítico. Ay, Dios mío, hemos hablado tanto del pensamiento crítico y posiblemente esa de las destrezas, yo diría que menos trabajada en la sala de clase. Nosotros, y muchas veces el mismo currículo que tenemos que seguir, ¿verdad?, propende y sopesa, da mucho valor a lo que tiene que ver con la memoria, a lo que tiene que ver con, ¿verdad?, con recordar. Quizás algunos de ustedes van un poquito más y van a también, trabajan un poco con la comprensión lectora. ¿Qué quiso decir el autor? Puedes parafrasear, puedes comparar. Entonces tratan de ir a unos niveles, según la taxonomía de Bloom, un poquito más elevado. Y eso está pues muy bien, ¿verdad? Pero estamos aquí hablando del pensamiento creativo. Es bien importante que tú identifiques, reconozcas, entiendas que la inteligencia artificial no lo puede hacer todo y de hecho no puede hacer cosas que tú sí puedes hacer. Debía haber dicho eso al revés. O sea, hay cosas que tú puedes hacer que la inteligencia artificial no puede hacer. Ni no puede hacerlo ahora, ni lo va a poder hacer nunca. Como por ejemplo, imaginar.
imaginarnos algo, ¿verdad? Pues yo me imagino que si yo le digo a un niño, pues yo me imagino que en la luna hay un perrito que tiene manchitas rosas y azules, y el perrito pues tiene alas, y entonces está por distintas partes de la luna, y entonces, ¿verdad? Entonces yo tengo esa imaginación, yo eso lo recreo en mi mente. Entonces cuando yo voy a la inteligencia artificial, en este caso, ustedes pueden utilizar una herramienta que se llama DALL-E, se escribe D-A-L-L-E, DALL-E. Esa herramienta, usted lo que hace es que usted le escribe lo que usted piensa, lo que usted imagina, usted hace una descripción en palabras, y esa herramienta, lo que usted escribió, lo convierte en una imagen. Entonces ahí pues estamos utilizando la inteligencia artificial como una forma mucho más creativas. Es utilizarla así, pero entonces tú me tienes que decir a mí, tú me das a mí las instrucciones, tú me dices a mí lo que ves, lo que imaginas, ¿verdad? Así que en ese sentido de la creatividad y de la imaginación, la inteligencia artificial no lo puede hacer. O sea, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una lectura, cuando estamos haciendo una novela, aunque la hayamos terminado de leer, digamos que entonces en ese ensayo usted le dice al estudiante, ¿cómo tú hubieses terminado esta historia? Ya sabemos cómo termina la novela, la historia, el punto culminante, o cómo sabemos este periodo histórico que estamos estudiando, pues ya sabemos el efecto que ha tenido y a través del tiempo. Pero entonces, si nosotros le pedimos al estudiante, ahora yo quiero que tú me crees un ensayo, pero poniendo tú cuál hubiese sido el final o el aspecto que tú hubieses incluido o lo que tú hubieses quitado. Eso la inteligencia artificial no lo puede hacer. Entonces, cuando le pedimos al estudiante, justifica tu respuesta, ¿verdad? Pues entonces eso el estudiante no lo puede hacer. Hay una de las preguntas que yo hice en uno de los videos, y yo preguntaba en uno de los polls, si usted, y si pueden por favor me contesten ahí, me dice sí o no, ¿usted estaría dispuesto a leer una novela en una sala de clase o por su cuenta, ¿verdad? Usted estaría dispuesto a leer una novela que usted sepa de antemano que no fue escrita por una persona, sino que fue escrita por una herramienta de inteligencia artificial. ¿Leería usted esa novela? Una pregunta abierta, no tiene una respuesta, ¿verdad? No hay una respuesta correcta o no incorrecta, sino que eso nos lleva, vea por ejemplo, que tendría, eso es una respuesta, una pregunta que se presta para analizar. Pues cuáles son las ventajas cuando yo sé que fue fulana de tal quien escribió esa novela. Pues qué ventaja tiene eso, o sea, qué beneficios, qué cosas tiene en contra. ¿Y qué podemos pensar de la inteligencia artificial? ¿Y qué libros hay de la inteligencia artificial? ¿Y cómo lo podemos identificar? Ve entonces que yo en la sala de clase lo que estoy haciendo es que yo estoy promoviendo ese pensamiento crítico. Ese sí utiliza la inteligencia artificial. Mi opinión es que sea usted mismo el que vaya y le diga al estudiante, mira, utiliza esta herramienta. La semana pasada yo hacía un live, y el live era de cómo utilizar la herramienta. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo. La herramienta se llama Umata. Umata se escribe con H, umata.ai. Umata, ¿sabe lo que hace? El PDF, el documento que usted tiene que leer, si es la versión gratuita, tiene que ser menos de 20 páginas. Si usted quiere más, pues entonces tiene que pagar. Entonces, usted puede decir que usted tiene un artículo que usted tiene que leer que tiene 12 o 15 páginas de un PDF. Entonces usted sencillamente lo sube, le da upload, sube el documento. Y bueno, lo sube, ahí lo tiene Umata. Entonces usted empieza a hacerle preguntas a Umata. ¿Cuál es la opinión del autor? ¿Cuáles son las consideraciones más importantes? Resúmeme el artículo. Y ya usted no lo tiene que leer. Entonces usted, hay algunas personas que en el canal me han hecho algunos comentarios, ¿verdad? Que yo entiendo que son productos del desconocimiento, que me han dicho cosas como, por ejemplo, usted no debe seguir
diciéndole a los estudiantes, a los profesores cómo estar usando esa inteligencia artificial. Es usted la que nos está haciendo un daño, porque le está diciendo a la gente cómo usar la herramienta. Ahora mismo usted le está diciendo a la gente que no lea. Yo no le estoy diciendo a la gente que no lea. Si usted es un estudiante doctoral, si usted es un estudiante de maestría, es más, si es un estudiante de bachillerato que está dándolo todo y de lleno en su preparación académica, usted tiene que leer. Para cualquiera de sus clases, tiene que leer 10 artículos semanales. Usted tiene que estar constantemente leyendo libros. Si usted va a hacer una investigación. Pero entonces, el 100% de las ocasiones, usted no tiene que leer la totalidad del libro. Quizás usted está tomando este autor y este escrito porque tú quieres saber qué dice este autor, cuál es la definición que este autor le da, por ejemplo, a las inteligencias múltiples. ¿Qué dice este otro autor acerca de esas inteligencias múltiples? ¿Cuántas identifica? ¿Cuántas hay? ¿Qué diferencia encuentro? Entonces, el autor está hablando de muchas cosas, pero usted quiere hacer un análisis específico en cuanto a esa definición en particular. Usted no tiene que leerse todo el documento, ¿verdad? Así que esas herramientas tienen su justificación de acuerdo a lo que usted quiere lograr, ¿verdad? Así que es bien importante, pues las herramientas, cómo las estamos usando y cómo las utilizamos para desarrollar ese pensamiento crítico. Esta mañana yo compartí un video de un poll que yo hice en mi canal. Es una encuesta que yo hice en mi canal. Entonces, que los maestros pues estaban dando su opinión en cuanto a cómo ellos van a evitar el plagio cuando se trata de los ensayos. Estábamos hablando solamente de los ensayos. Por eso es que traigo el ejemplo aquí. Algunos de ellos simple y sencillamente decían, yo no voy a dar más ensayos. Yo voy a cambiarlo por otro trabajo en la sala de clase. Bueno, pues eso es la prerrogativa, ¿verdad? Hay otros que decían, lo voy a añadir, voy a dar sí los ensayos, pero le voy a pedir al estudiante que también haga una presentación oral. O le voy a hacer preguntas, una sesión de preguntas y respuestas al estudiante para confirmar, ¿verdad?, la lectura y ese tipo de cosas. Entonces, es decir que estamos frente a una situación, unas herramientas para poder cumplir con una destreza básica, que aquí no estamos hablando solamente de ensayo, estamos hablando de escritura, de análisis, de pensamiento crítico y hasta de gramática y de acentuación. Entonces, una de las personas comentaba, y me parece que era un comentario fantástico, yo creo que era muy buena idea, que sugería lo siguiente: yo le voy a pedir al estudiante que haga el ensayo, y yo también le voy a pedir al estudiante, después que tú termines de hacer tu ensayo, tranquilito, como te haya salido, tú vas a coger y vas a pedirle al ChatGPT que te prepare un ensayo. Dale las instrucciones al ChatGPT. Y lo que tú me vas a entregar a mí es no solamente tu ensayo, el de ChatGPT, lo que yo quiero que tú me entregues a mí es la diferencia. ¿Cuáles fueron las diferencias que tú pudiste encontrar? ¿Qué vistes que era diferente? ¿En qué ChatGPT coincidió contigo? Entonces ahí usted tiene un ejercicio en donde sí está utilizando la herramienta, pero el estudiante también está trabajando, y lo que usted promueve y lo que usted le va a dar puntuación y lo que usted va a estar apoyando es ese análisis crítico. Entonces usted me dirá, pero profesora, ¿por qué nosotros tenemos que enseñarle a utilizar la inteligencia artificial? ¿Por qué tenemos que aprender a utilizar inteligencia artificial? Voy a pausar y le voy a dar un segundo para que usted lo piense. ¿Quién te va a quitar tu trabajo? ¿Tú crees que tu trabajo te lo va a quitar un bot, una herramienta de inteligencia artificial? No. Pero te lo va a quitar el profesional que pueda hacer el mismo trabajo que tú, apoyado por la inteligencia artificial. ¿Cómo tú concibes un profesor hoy día al cual no se le puede enviar un correo electrónico? ¿Cómo tú concibes un profesor al que no se le puede hacer una pregunta, o no se le puede enviar un trabajo, o no se le puede hacer una consulta a través de Zoom? ¿Cómo tú concibes un profesor que no se puede utilizar Teams, correo electrónico? Quizás que tenga un weblog de la clase, que solamente pueda dar clases presenciales y que no pueda dar clases online. Es una destreza.
Eso se llama alfabetización tecnológica. Pues ahora estamos en una parte en donde hay que adaptarnos a esta nueva tecnología y aprender a utilizarla, ¿verdad? Así que es importante conocerlo, y lo mismo le va a pasar al estudiante, no importa su profesión, no importa su profesión. Se me hace bien difícil en este momento identificar una profesión que no se vaya a ver afectada por eso. Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a quitarle el trabajo a los profesores, pero sí sé que los profesores que más oportunidades van a tener son aquellos que manejan las herramientas. Entonces voy a detenerme aquí un momentito porque veo algunos comentarios. Antes de darle otro ejemplo, soy estudiante de doctorado en educación, que bueno, de la Universidad de La Salle, bienvenido. Subsistema de ciencia, tecnosociedad, excelente. Ok, hay herramientas para detectar contenidos generados por la inteligencia artificial. Yo no lo dudo. Yo misma estoy compartiendo algunas aquí, pero también sé que se han identificado en muchísimas ocasiones que la inteligencia artificial ha detectado un alegado plagio cuando realmente pues no lo hay. Sabemos que no lo ha habido. Y la inteligencia artificial, coincido en que no necesariamente la información ni es 100% correcta, ni es totalmente, ¿no? Hay cantidad de errores. De hecho, un buen ejercicio, mire, si usted está empezando a utilizar la inteligencia artificial en la sala de clase, que usted está de cero, y usted dice, bueno, lo único que he hecho fue pues bajarla a mi celular o a mi máquina, y que sé que todo el mundo lo está utilizando y yo no he encontrado, o sea, no sé ni por dónde empezar. Usted simple y sencillamente puede pedir al estudiante en la misma sala de clase, busquen su computadora, su celular y consulten, y si no todos lo tienen, pues mire, póngalos en grupo y deje que ellos hagan la pregunta. Si usted divide en la clase en 4 grupos, en 2 grupos, y deje que el estudiante haga la pregunta, usted va a ver la diferencia tan marcada en los resultados de la respuesta que el ChatGPT le dé a un grupo versus a la respuesta que le dé a otro grupo. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo se haga la pregunta. Así que el proceso de hacer las preguntas, y para yo poder hacer unas preguntas, yo tengo que haber leído. Yo tengo que tener un conocimiento sobre el tema para yo poder saber exactamente qué yo voy a preguntar. Así que podemos pedirle al estudiante, haz la lectura en preparación a poder utilizar la inteligencia artificial. Solamente ese ejercicio sencillito. Vamos a ver qué contesta aquí, vamos a ver qué contesta allá. El segundo ejercicio ya se lo dije. Pídale al estudiante que cree su ensayo, pídale al estudiante que haga su párrafo. Entonces luego pídale al estudiante, pídele a ChatGPT que te haga lo mismo. Entonces compare y contraste. No genera contenidos precisos ni confiables. Está en nosotros los docentes enseñar cómo administrar estas herramientas. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Lo que hago con los jóvenes es realizar un análisis constructivo, reflexivo de investigaciones. Excelente, excelente. En marzo del 2023 de este año se publicó en la revista Transforma los resultados de una investigación de cuáles eran los usos más frecuentes que esa facultad le daba a la inteligencia artificial. Uno de ellos, el uso más común que le daba era Turnitin, y una herramienta que se llama PlagScan hace la misma función, detectar plagio. Así que detectar plagio parece ser que era lo primero que fueron los profesores y los maestros a hacer, ¿verdad? También hablaban del Google Classroom, esa era la otra alternativa, y la tercera estaba entre esas 3, entonces estaba ChatGPT. Pero, ¿qué pasa? Que esa es una investigación que se publica en marzo 2023 con un grupo de 35 profesores. Entonces, esa es la realidad para esos 35 profesores. Y esta era, me parece, si no me equivoco, era Chile, profesores de Chile. Entonces, un estudiante doctoral, un estudiante de maestría, puede muy bien preguntarse, ok, esa es el caso de la gente en Chile, ese grupo, y si hiciéramos el mismo caso en México, y si hiciéramos el mismo caso en Costa Rica, y si el mismo caso lo tuviéramos en Puerto Rico, ¿verdad? Pues entonces va a tener distintas lecturas con distintos enfoques. Entonces por eso es tan importante poder utilizar estas herramientas.
Como por ejemplo, para ese caso sería idóneo utilizar el ChatGPT y utilizar Umata. Otra herramienta que pueden utilizar que no es ChatGPT, que a mí me gusta mucho para educación, se llama Perplexity. Es como si fuera perplejo, pero en inglés, Perplexity, se escribe con X. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Funciona, como funciona ChatGPT, la diferencia es que Perplexity te dice, te da la referencia. ChatGPT lo puede hacer, yo sé que lo puede hacer, pero Perplexity te lo pone automáticamente. Te dice, esto yo lo saqué, te dice, yo consulté estos 3 documentos y la mayor parte de la información y el documento que más me sirvió para dar respuesta a tu pregunta fue este. Y te da la referencia. Así que vea lo importante que es que usted conozca distintas herramientas y las sepa manejar y te suscribas a ellas, las sepas cómo utilizarlas. Algunas yo las he explicado aquí, pero muchas veces en estos lives pues el tiempo se me va en explicar todos estos asuntos. Ok, se puede hacer la comparativa de documentos de la manera que uno necesite, correcto. Gracias por evidenciar que ChatGPT hace imprecisiones y genera contenido falso, sí. Y puede generar citas falsas, hasta inventar leyes que no existen. Sí, cierto. Hay una página que es, hablando de leyes, hay una página, creo que se llama Do Not Pay, donde usted puede hacer consultas a la inteligencia artificial de aspectos legales. Pero eso, por supuesto, otro tema. Puede ayudar a administrar documentos, compararlos y facilitar un resumen de la lectura. Te puede leer documentos en PDF y hacer un resumen. Muy bien, perfecto. No todas las veces lo consigue, pero sirve cuando quiere. Puede ayudar al docente en generar planes de clase, ciertamente. La inteligencia artificial se puede convertir en un aliado del profesor. Y voy a detenerme antes de hablar de eso. A veces nosotros le estamos pidiendo al estudiante que no utilice la inteligencia artificial, que lo controle. ¿Y usted? Esas páginas, que yo misma las he compartido. Hay páginas que usted puede entrar. Usted le pone el tópico y te le dice, necesito, no sé, 10 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas de este tema, a este nivel básico, intermedio. Y la inteligencia artificial te la hace en minutos. Así que sí, es cierto, totalmente correcto. Ahorita mencioné la de Quillbot. Esa me gusta, tiene distintas alternativas para poder trabajar con eso, pero hay muchas más. Lo que quiero ir con eso es el asunto de la ética, que es la próxima sugerencia que voy a hacer. Conviene que nosotros, muchos cursos, yo sé que la facultad lo hace, estoy consciente de que sí, y está en los prontuarios también. Algunos dedicamos los primeros días, las primeras horas de clase para hablar un poquito de lo que es la integridad académica y lo que es el efecto del plagio en la academia. Es importante que los estudiantes conozcan cuáles son las sanciones de su institución en cuanto al plagio. El plagio puede traer como consecuencia que usted puede perder hasta su título. O sea, no normalicemos el plagio como algo que, bueno, pues entonces el profesor se va a dar cuenta, ese tipo de cosas. No es que tu integridad se ve afectada. No es que hay estudiantes que han sido destituidos. O sea, mira, no puedes estudiar aquí porque el nivel de plagio que hizo o el nivel de fraude, es sencillamente un fraude. O sea, nosotros no podemos estar pidiendo que nuestros líderes en la sociedad, los líderes políticos, sean personas éticas, sean personas que se alejen del fraude y que tengan ese carácter, cuando que nosotros, con un examen, pues no lo podemos ser. Así que discutir la ética y cuáles son las sanciones del plagio y la política en su institución, pues es una buena forma de usted pues ayudar al estudiante a crear conciencia de lo que se conoce como la integridad académica, ¿verdad? Que eso nos acompaña toda la vida y es muy importante. Ok, recomendaciones, continúo con las recomendaciones. Tienes que familiarizarte con las herramientas.
Mira, yo te puedo hablar, yo te puedo mencionar herramientas, puedo, sobre todo en los videos, qué herramienta usar. Poner un ejemplo. Te puedo poner un ejemplo de un prompt que yo usé en ChatGPT, pero nada sustituye la experiencia tuya. O sea, cuando tú de hecho vas y lo usas. Mire, por ejemplo, en la herramienta de Umata, que es una herramienta de inteligencia artificial, yo tenía que leer un documento, ¿no? Bueno, no lo tenía que leer, lo quería leer. Y el documento era precisamente el que les mencioné ahorita, era una investigación, era una revista que se llama Transforma, lo publicaron en marzo 2023, y era una investigación de 30 a 35 profesores en Chile que estaban dando una encuesta sobre cuáles eran los usos que ellos le estaban dando a la inteligencia artificial y cuáles eran los programas de mayor uso. Yo leí el documento, ¿verdad? Sin embargo, me detengo porque quiero ver cómo, ¿verdad? Cuán fidedigna es esta herramienta. Entonces le pregunto a Umata, por favor indícame cuál es el resumen, ¿verdad? El resumen final, la conclusión a la cual llega el autor. Esto era una investigación de un solo autor. Umata me respondió que no me podía contestar y que yo tenía que dar más información porque este documento se trataba de varios autores. Eso no es correcto. El documento se trataba de un solo autor. Pero es un documento académico que cita distintas fuentes de referencia, pero el autor es solamente uno. Umata no me pudo dar la información. Ok. Yo había visto, el documento presenta una tabla con los porcientos. Este website, el uso que le da la facultad y en qué orden, ¿verdad? Cuál es el de mayor uso, menor uso y ese tipo de cosas. Así que yo sabía que el número 1 estaba en PlagScan, una herramienta de detección de plagio. Cuando le hago la pregunta a Umata, por favor indícame cuál es el uso más frecuente que la facultad en esta investigación. Fui muy específica en esta investigación, según lo que se establece aquí. La respuesta de Umata fue que el de mayor uso había sido Google Classroom y ese estaba en tercera posición. Así que es importante que usted mismo como profesor use la herramienta, haga la consulta y vaya a la sala de clase, haga el ejercicio con los estudiantes para que entonces puedan identificar los errores y para que el estudiante cree conciencia de cuál es la realidad con estas herramientas, pero más importante aún, cuándo yo la puedo utilizar y cuándo yo no la puedo utilizar. El estudiante hace años está consultando Google. Así que hacer la consulta o no hacer la consulta, eso no es nuevo, es sencillamente que estamos viendo otras formas de hacerlo. Así que es bien importante que usted se familiarice y usted comparta sus propias observaciones en cuanto al uso de esta herramienta. Entonces, la última recomendación que le voy a dar es que mantenga un balance. Yo he leído sobre personas que, bueno, vinieron a la inteligencia artificial inmediatamente. Bueno, pues ahora quieren que la inteligencia artificial le haga todos los exámenes, la inteligencia artificial me haga los planes de clase, la inteligencia artificial le corrija a los estudiantes y todo. No les va a funcionar porque no estamos ahí, no estamos ahí todavía hace falta mucho el ojo del profesor, la revisión de la información y todavía no estamos en un lugar precisamente automatizado. Así que en este año 2023, en el momento histórico en que nosotros nos encontramos, yo le sugeriría a usted, conozca las herramientas, algunas de ellas, las que usted crea que más uso le vaya a dar. Yo en mi cuenta de TikTok estoy constantemente compartiendo posibles páginas. Usted véalas, analícelas, en ocasiones hago algunos lives de cómo mejor utilizarlas según el uso que le quiera dar. Entonces vaya escogiendo poco a poco, ¿verdad? Probándola en varias ocasiones, utilizándola como una extensión, como una ayuda, como un soporte del trabajo que usted puede hacer. A mí me encanta pensar que el trabajo de la facultad va a ser más, en términos de las tareas administrativas, más llevadero. ¿Por qué? Porque así usted como facultad está en posición de hacer aquellas tareas para las cuales nadie las puede hacer por usted. Tantas veces que hemos dicho como profesores, si yo no tuviera que llenar tanto informe,
Si yo todo el mundo tuviera que pasar tanto tiempo pasando listas, viendo a ver quién llegó tarde, viendo a ver quién me entregó, viendo a ver si tengo los permisos, preparando informes, llamando a los padres, si yo no tuviera que hacer tanta tarea administrativa, posiblemente yo me pudiera sentar, aunque fuera unos 5 o 10 minutitos más, con este estudiante y darle esa ayuda individualizar y esa ayuda personal que a veces tanto necesitan los estudiantes y que ninguna máquina puede sustituir. En ese sentido, si usted puede encontrar unas herramientas que te ayuden, que te den un soporte en el desarrollo de algunas tareas básicas, pues eso sería pues entonces fabuloso y mejoraría la calidad del servicio que los profesores pueden ofrecer. Continúo aquí leyendo. Otra cosa que puede ayudar al docente es generar planes de clase. Soy un híbrido creado en el sol, hijo de padre alquimista, serpiente y elefante, soy el Cristo. Se hablan de cosas importantes aquí, muchas gracias. DALL-E es de pago y hay otras, sí, ciertamente, hay unas versiones gratuitas. Midjourney es otra alternativa que usted puede utilizar, que también sirve. Tiene también la herramienta que se llama Synthesia, Synthesia. Synthesia lo que hace es que usted escribe, por ejemplo, como si fuera un libreto, ¿verdad? Y entonces coge esa información y usted escoge el personaje y la voz y entonces pues le crea un video, ¿verdad? Así que son muchas, hay distintas alternativas, hay algunas que están en su formato beta, que solamente están pues probándose, ¿verdad? A ver cómo se utilizan y entonces pues usted emite su opinión. Pero sí estoy de acuerdo que muchas de ellas no son gratuitas, no necesariamente. Puede emular el estilo de escritura, pero no la creatividad del autor. Así que originality.ai, esa no la conozco. Esa Originality no la conozco, así que ahí está compartida en los comentarios para aquellos de ustedes que quiera corroborar, ¿verdad? El profesor que no sepa de herramientas tecnológicas que está condenado al atraso. Bueno, yo creo que estamos en un proceso de transición. A veces los estudiantes en otros foros, en otros live, me han preguntado que qué opino del profesor que no quiere utilizar la inteligencia artificial. Yo he pedido clemencia para ese profesor, porque sencillamente es una herramienta nueva. Y nosotros pues tenemos muchas teorías de conspiración y tenemos nuestras propias opiniones sobre estas herramientas y tenemos dudas. De cuál es el alcance. La Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de Educación de los Estados Unidos, de Norteamérica, emitió tan reciente como mayo del 2023, yo hice un resumen en uno de los videos, su posición en cuanto a la inteligencia artificial. Y una de las primeras cosas que aparece en el documento es que no hay ninguna intención y nadie está hablando en la Oficina de Tecnología Educativa de ver la inteligencia artificial como una alternativa de sustituir a ningún profesor. Así que eso no es lo que ciertamente se está hablando. Reconoce esa Oficina de Tecnología Educativa que estamos en un proceso de transición y que los profesores están en un lugar como lo que usted está haciendo hoy aquí. Yo los felicito, los de ustedes que se han quedado, que llevamos ya como 20 minutos hablando, o ustedes escuchándome a mí. Usted quiere acercarse, quiere oír, quizás probar algunas herramientas, ver las opiniones de los demás. Muy bien, vaya poco a poco. Yo le diría, utilice una herramienta. Como le digo ahorita, me gusta la de Perplexity, porque le hace las citas y yo creo que eso es importante, porque cuando le da la cita, te provee un enlace. Es decir, si usted quiere corroborar esa información, o si tú quieres leer un poquito más, pero déjame ver si esto me está... Te da clic a ese enlace y te puedes ir a leer el documento original. Entonces me parece que eso en la academia es algo como que de mucho valor. Así que pudiera empezar por ahí a sencillamente hacer consultas, llevarlo a la sala de clase, quizás entonces empezar a hacer algunos ejercicios en la sala de clase, experimentar con la herramienta y darle la oportunidad al estudiante, que los estudiantes compartan también los hallazgos y las cosas que ellos hayan podido hacer o descubrir. Y entonces, porque de esa manera usted crea una comunidad de aprendizaje, que es lo que a mí me gustaría crear en mi canal, ¿verdad?
crear una comunidad de aprendizaje como aquí ustedes están compartiendo, ¿verdad? De dónde son, qué herramientas usan y la opinión que usted tiene. Así que eso pues es muy válido y yo creo que nos construimos todos mucho en el proceso. Aquí en Bogotá el índice de plagio debe ser menor al 3%. Yo lo felicito grandemente. Hay una investigación, se llevó a cabo, a mi mejor recuerdo, no me acuerdo de todas las citas, por favor, pero fue hace como unos 15 o 20 años y se encontró, se hizo una investigación en varias universidades en Estados Unidos. ¿Qué por ciento de los estudiantes en algún momento de su carrera universitaria había cometido algún tipo de fraude? Ya sea que se copió, ya sea que se plagió, alguna modalidad de plagio. ¿Sabe qué por ciento? 97%. Si usted va a mi canal, uno de los primeros videos que yo tengo ahí, que lo puse en pin, estoy hablando precisamente de ese tema del plagio. Muchos profesores, muchas personas pues se sintieron indignados. Usted puede indignarse con la información y yo también pues me indigno, ¿verdad? El 97% es casi todo el mundo. Eso lo único que nos dice es, si el estudiante tiene la oportunidad de hacerlo, existe un 97% de posibilidad que va a ser el plagio. Es demasiado fácil, ¿verdad? Así que mi voto es porque entonces nosotros cambiemos, permitamos al estudiante estudiar y utilizarlo, pero entonces nosotros cambiemos las técnicas en la sala de clase. Gracias por hablar de integridad académica, súper importante, gracias a ustedes. Originality es una herramienta antiplagio y de detección y detecta hasta el Turnitin. Es mejor que Turnitin, posiblemente lo sea, posiblemente sea mejor que Turnitin. Bueno, les agradezco mucho, pueden darme, creo que esta página, no estoy muy segura, esta página les da la alternativa de ustedes dar likes o diamantitas o ese tipo de cosas. Con eso, cuando esos likes y esas florecitas y esos diamantitos va a la estadística, a los análisis, entonces yo tengo formas de saber, esa es la forma de yo saber cuál es el tema que yo tengo más que hablar en una próxima ocasión y me dejo llevar por el número de likes, el número de regalitos que me hayan dado, ¿verdad? Que no es dinero ni cuesta un centavo, pero son indicadores para yo saber entonces sobre qué áreas es de mayor interés y que nosotros podemos seguir conversando. Les agradezco su tiempo, les agradezco sus comentarios, su participación y les espero prontamente en otro live. Hasta entonces, gracias.